Lo que cueste 11 y 37 minutos en la República Argentina. Y le damos la bienvenida a Claudita Brachi. Clau, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes? Todo muy bien. ¿Cómo anda? Una semana cargadita de información, pero la lucha docente y no docente continúa. Sí, es así. Creo que en las últimas columnas, la coyuntura ocupó nuestra agenda, ¿no? Sí. Por uno pensando que podían ir solucionándose las cosas y la verdad que se van profundizando. Ujú. Mañana hay un paro digamos, de las universidades, pero además del paro que hay también tema transporte, pero siguieron las clases públicas, la visibilización de las acciones con clases en Plaza de Mayo, en nuestra ciudad, en 1 y 47, en distintos lugares, la marcha de las antorchas, lo que vimos en la estación de Once, digamos, una situación que sigue planteándose y además en plena discusión del presupuesto 2025, que, bueno, traerá la profundización de los problemas si no se modifica. Mm. Y en ese sentido, cuando Fede, nuestro productor, me preguntaba sobre el tema de la columna de hoy, si bien uno pone los temas de agenda, que Sí. son estas situaciones que en términos educativos se siguen profundizando. También nosotros en las distintas columnas fuimos trabajando temas vinculados a los distintos niveles del sistema educativo, a sus modalidades. Hablamos de la educación de adultos, de contexto de encierro, hablamos de la universidad, hablamos de los temas de investigación, de ciencia y tecnología. Bueno, le planteaba que era importante a los temas de coyuntura, también poner algunos análisis y discusiones de temas que hacen a nuestra cotidianeidad y que hacen al sistema educativo. Y bueno, planteaba para el día de hoy la educación intercultural bilingüe es algo muy importante para nuestro país, para la provincia de Buenos Aires, y Es darnos verdad. como ese ratito para seguir pensando, ¿no? La educación, y el sistema educativo, la escuela que queremos, y para poder ver, también lo pensaba en términos que a veces se avasallan derechos, pero es importante conocer qué cosas se fueron realizando y ampliando en el sistema educativo, para lo cual hay que defender. Y me parece que la educación intercultural bilingüe es una de las 8 modalidades que tiene nuestro sistema educativo, que cuando se sancionó la Ley Nacional 26.202 en el 2006, eh, se expresó como y se definió como modalidad, que es el respeto por la identidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas Ujú. en nuestro país, ¿no? Ujú. Nuestro país se considera pluricultural y multilingüe. Y la verdad que hay temas que a veces no están en la superficie, pero también tiene que ver con la necesidad de ponerlos en nuestra agenda. Porque si no, quedan como corridos como su propia historia. Entonces me parece que en un mundo que se va eh, eh, llevando a un individualismo, me parece que nosotros tenemos que ser contraculturales Ujú. y Totalmente. hablar también de temas que generen condiciones y presencias y reconocimientos del conjunto, ¿no? Y por eso planteaba en ese marco. Ujú. ¿Qué haces, Clau? ¿Cómo estás? ¿Sabés que ¿Cómo andas, el Sol? otro día me estaba acordando de eso, pero no sabía fehacientemente dónde se aplicaba esto de poder que los chicos mantengan? Te digo esto porque hace muchos años atrás, te estoy hablando de la época del 50, Sí. cuando los padres de, qué sé yo, que venían de distintas provincias, llevaban a los chicos a la escuela, les decían, o en realidad
no querían que los chicos aprendan un idioma por sus abuelos o por ellos mismos, no les enseñaban el idioma, en este caso, por ejemplo, el guaraní, porque decían que después los chicos hablaban mal, entonces que tenían que aprender el castellano y que el guaraní no se les mezcle en el idioma, ¿no? Mirá cómo la cosa era distinta, ¿no? Esto pasó, esto era así. Entonces él decía, no, los chicos no tienen que aprender en la escuela, tienen que aprender el idioma que les dice la señorita o el maestro, se le decía, ¿viste? En aquella época, el maestro o la maestra, no se hablaba de docente y eso, ni profesora, el maestro o la maestra, y no se puede hablar el guaraní. Sin embargo, algunos abuelos mantenían el idioma y gracias a eso muchos llegaron hasta hoy con ese idioma. Después se dio esta vuelta que vos bien mencionás, pero no sé en qué lugares. Yo supongo que, bueno, provincias como, sé yo, Misiones, por ejemplo, se me ocurre. Sí, pero esto que es buenísimo, esto que traes, Sol, porque, a ver, cuando recién mencionaba que es una modalidad y que está en la legislación, ahí hay un reconocimiento muy fuerte. Claro. Y es por eso poner en valor determinadas cuestiones que fueron también objetivos de nuestro propio sistema educativo. Por eso fortalecer la perspectiva pedagógica intercultural en todas las escuelas de nuestra provincia, acá en Buenos Aires, pero de las distintas provincias de nuestro país, tiene que ver con el respeto a la diversidad cultural y a las cuestiones identitarias, que son de estas cuestiones identitarias de las visiones, las cosmovisiones que tienen los pueblos indígenas o afrodescendientes o migrantes que hay en nuestras provincias. Por eso me parecía plantear obviamente nuestros temas de coyuntura, pero también abordar esos temas que hacen a que cómo convivimos en un país que es diverso y que eso tiene que ser una riqueza. Por eso, ¿qué entendemos por esa educación intercultural? Si uno piensa Argentina, pero uno no puede pensar Argentina si no es en el marco de América Latina. Si uno piensa en nuestra América del Sur, sabemos bien que el 20% más rico de la población concentra para sí más de la mitad de los ingresos totales del continente, de la misma manera que el 20% más pobre solo tiene acceso al 4% de los ingresos. Así que el tema de la desigualdad es constitutiva y es sobre... yo siempre digo, y ustedes lo saben, que lo que no se nombra no existe. Ahora, nuestros países conforman un continente muy diverso socioculturalmente y esos repertorios sociales en algunos momentos han sido legitimados o validados y en otros no. Y tiene que ver con que es un poco lo que vos estás diciendo. Bueno, esa lengua materna que no se habla en la escuela buscó en su momento homogeneizar. Y en ese sentido, cuando uno mira los documentos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que encuentra es que la escuela, al abrir sus puertas, abría sus puertas a todas las infancias. Ahora, tenía objetivos bien delimitados. Por eso, cuando uno analiza la diversidad, es justamente poner en valor, dejar atrás esa concepción homogeneizadora y no considerarlo un obstáculo, sino como uno promueve, integra, genera condiciones. Ahora, la primera cuestión para generar las condiciones es nombrar al conjunto con sus historias, con sus antecedentes. Hay un segundo momento a fines del siglo XX donde la escuela empieza a decir que hay niños, hay niñas, hay jóvenes que traen pautas culturales distintas a las que la escuela propone y en vez de dejarlas afuera tienen que incorporarse. En aquel momento una de las categorías que se usaba era tolerar las diferencias, y la verdad que la categoría de tolerar, si vos tolerás algo es porque no te lo bancás, ¿no? Entonces me parece que uno tiene que ampliar la mirada, tiene que profundizar sus análisis, y por eso la educación intercultural debe, entre sus objetivos, visibilizar y replantear las articulaciones que se dan, visibilizar las propias experiencias culturales de los distintos pueblos. Además, nuestro país, las migraciones han sido también constitutivas. Ahora,
también es cuáles fueron las miradas que hubo sobre esas cuestiones, porque hasta incluso se han planteado miradas de catalogar que van a otros ritmos para el aprendizaje, si los vinculaban con sus cuestiones culturales o identitarias. Y la verdad es que, por suerte, y empecé por ahí, justamente el que hablemos de la educación intercultural, primero estamos reconociendo esa diversidad. Si nosotros pensamos en la Constitución Nacional del 94, reconoce la preexistencia de pueblos indígenas y una serie de convenios internacionales que van contra el racismo, contra la estigmatización, con defender los derechos de los distintos grupos que son a veces considerados minorías. En el año 2009 se sanciona la ley migratoria, hay distintas formas de organización familiar o de organización social en los territorios de nuestro país. Ahora todos somos iguales en términos de dignidad y de derecho. Y en ese sentido, la escuela juega un papel muy importante para ese reconocimiento y para dar cuenta de esa potencialidad, no ver al otro como diferente, sino que tiene otras características con otras historias y otros antecedentes, no negar ni utilizar eufemismo para nombrarlos. Me parece que por eso pongo en valor una educación que tome en cuenta, y si uno analiza algunos países de la región, por ejemplo, en México, los diseños curriculares, que también nos pasa a nosotros en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, la interculturalidad propone un paradigma que lo que enseñemos tome el reconocimiento de los otros y sea fundamentalmente antirracista, anticlasista, antipatriarcal. La interculturalidad es un reconocimiento de esas diferencias, ya sea de género o étnicas o de clase o de territorio, o de lengua. Y cuando uno va a su lugar, ¿no? Cuando yo leía algunos materiales para compartir con ustedes, Enrique Dussel decía: la interculturalidad debe ser crítica y decolonial. Si no, no es interculturalidad. Y la verdad es que a mí me parece... Sí. ¿Tenés miedo de que el gobierno como lo hemos visto, tan insensible ante la educación, que borre de un plumazo todo este laburo que se hizo durante años con respecto a la interculturalidad y a la posibilidad de seguir manteniendo esas culturas en materia educativa en cada una de las provincias, en cada uno de los poblados de la Argentina? Mira, es buena tu pregunta, Mariano. Más que miedo, me genera preocupación. Y ante las preocupaciones que este gobierno nacional nos genera, es que nosotros queremos nombrar y poner en la agenda todos los temas que nos generan preocupación que ellos avancen, justamente por esa insensibilidad política que tienen hacia el diferente, hacia el desigual, hacia aquel que no está dentro de los cánones que ellos buscan. Ellos gobiernan y eligen a un grupo pequeño, en desmedro de todo el conjunto. Entonces, los temas también se eligen deliberadamente para poner en discusión algunas cuestiones, porque si no lo hablamos, ellos pueden avanzar. Y la verdad que hay mucho trabajo construido. Si nosotros vamos a la provincia de Buenos Aires, que de hecho hay una dirección, una gran compañera estuvo en la dirección de ámbitos que toma el tema de la interculturalidad en nuestra ley de educación provincial, en el artículo 16, dice que hay que promover la valoración de la interculturalidad en la formación de todos los estudiantes, asegurando a los pueblos originarios y a las comunidades migrantes el respeto a su lengua y a su identidad cultural. Y se avanzó
en el 2022 se avanzó también en que, ustedes saben que en el sistema educativo está el calendario de actividades y de efemérides. Y la verdad que se incorporaron fechas que son importantes. Yo voy a mencionar algunas de ellas, porque en esto mismo, ¿no? Si vos no nombrás, no referenciás, no reconoces, no lo trabajás, y la escuela es un lugar central para estas cuestiones. Entonces, en aquel momento, cuando se incorporaron en términos interculturales en el calendario escolar distintas fechas, como por ejemplo la Semana de la Interculturalidad, el 20 de marzo, para que se pueda trabajar esas temáticas, o el Día del Indio Americano el 19 de abril, que es un decreto del año 45, a partir del primer Congreso Indigenista Interamericano. Digo, es reflexionar sobre nuestros antepasados, o el Año Nuevo de los Pueblos Indígenas, del 20 al 24 de julio, que es un decreto provincial del año 2019. Ahí se pone en valor la existencia de los pueblos originarios en el territorio bonaerense, o el Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana. Digo, tenemos muchísimos estudiantes en nuestras escuelas que ellos o sus familias provienen de otros países de nuestra región, y en esa fecha se conmemora el aniversario, el natalicio de la heroína de la independencia de Juana Azurduy, por una resolución del 2010. Digo, me parece que también uno pone en valor esas fechas que requieren la reflexión para analizar el presente, teniendo en cuenta el pasado, pero generando mejores condiciones para el futuro. Por ejemplo, el 1 de agosto, el Día de la Pachamama, está más instalado en el sentido común en términos del cuidado de la madre tierra, pero hay otras fechas que son importantes, incluso muy importantes para quienes son personas migrantes, por ejemplo, y hay un día específicamente de ellos, porque vos estás reconociéndolas. Obviamente que así como lo de la Pachamama es el respeto a la diversidad cultural, que este año tuvimos que ver otra vez la caravera desde el gobierno nacional, y cuando se venía trabajando fuertemente, tratando de resignificar esta situación en términos de octubre. O ahora el 4 de noviembre es el Día de la Unidad de los Pueblos de América del Sur, para promover la hermandad, la solidaridad de los pueblos de nuestra América. O el Día Nacional de las Personas Afroargentinas y de la Cultura Afro, el 8 de noviembre. Ahí se recuerda a María Remedios del Valle, una mujer argentina de origen africano, que estuvo en el virreinato del Río de la Plata. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras se busca individualizar, separar, en algunos casos descalificar, humillar, ¿no? Nosotros tenemos que poner en nuestra agenda los temas que hacen a la hermandad, a la solidaridad, ¿no? Nosotros también, con nuestras discusiones, con nuestros análisis, con nuestras columnas, tenemos que ser contraculturales de lo que buscan en el gobierno nacional, fundamentalmente. Exactamente. Como diría una frase del glorioso Martín Fierro, si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Y nosotros eso es lo que tenemos que entender como argentinos, ¿no? Ante tantas potencias que nos están mirando y viendo desde hace tanto tiempo, cómo nos pueden saquear de los distintos lugares, porque somos el país, yo creo, no sé si el más rico del mundo en cuanto a recursos naturales. Claro, y también en cuanto a repertorios culturales, también. Si nosotros pudiéramos en conjunto revalorizar, no habría ni perspectivas, ni chistes, ni referencias hacia hermanos que tienen historias, ancestros,
y características que no hacen ni más ni menos que fortalecer nuestra identidad argentina. Exacto. Totalmente. Claudita, querida, como siempre, un placer enorme poder charlar contigo e interpretar y analizar lo que está sucediendo con la educación en la República Argentina y lo que puede llegar a pasar también. Totalmente, totalmente. Bueno, gracias a ustedes y bueno, la seguimos pensando. Gracias, Clau. Abrazo grande. Buena semana. Un abrazo grande. Buena semana. Ahora teníamos a Claudia Brachi con su columna de educación hablando de la agenda educativa y la educación intercultural y las propuestas que lleva adelante este gobierno nacional que poco tiene que ver justamente con estos temas.